Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Blanca y yo tenemos el placer de contar con Kiko Casilla, conocido portero que has pasado por el Español, Real Madrid, Leeds United, Elche, Cartagena, estuviste también, Cádiz. ¿Qué tal estás? Pues muy buenas, pues bien, la verdad es que bien, ya un poco fuera del césped, del verde, pero bien, la verdad es que bien, contento. Disfrutando de un poco de la vida, ¿no? Un poco al final hacer entre comillas, un poco lo que quieres cuando quieres, que también va bien después de muchos años sin poder hacerlo y nada, muy bien. Bueno, vamos a empezar la entrevista. La primera pregunta que te lanzo es, ¿por qué te gustaba ser portero? ¿Qué te llevó a acabar siendo en esa posición? Bueno, varios factores. Primero, bueno, al final, ¿sabes? O sea, en mi época, yo soy ya un poco viejete, en mi época, claro, no había fútbol 11 ni fútbol 7 en tu categoría, ¿no? En mi categoría era todo fútbol sala. Y bueno, al final, ¿no? La época era de, entre comillas, o el alto o el que estaba no tan delgado, era el portero, ¿no? Más o menos, en esa época. Y bueno, y me gustaba porque me gustaba tirarme, me gustaba pues eso, ¿no? Hacer un poco el loco. También tenía primos mayores que al final cuando eres el menor te toca ponerte en la portería. Pues todo eso conlleva que al final pues entre comillas te obligan, pero al final te gusta ponerte y bueno, desde pequeñito es eso, ¿no? Un poco pues por ser el pequeño y tener que ponerte o por ser el alto porque tapabas más portería, ¿no? Y un poco empezó así. Y también un poco, pues también un poco el ojo del entrenador de esa época de fútbol sala, pues que quizá vio algo que le gustaría más y nada, y me puso. Y siempre he jugado casi siempre he jugado o sea, con compañeros mayores que yo, 1 o 2 años siempre. Mm. Y hablando, pues eso, de la portería, que así como, como un dato curioso, yo también soy portera, entonces por eso también admiro mucho, mucho la posición. Y sí que como, bueno, como habrás experimentado muchas veces, al final los porteros como que vivimos el error mucho más de cerca. Sí. Entonces sí que preguntarte eso, para ti, ¿cómo era convivir con el tema del error, sobre todo en la portería? Hablando cuando era pequeño o ya en profesional. No, incluso profesional. Bueno, en profesional al final, pues lo sabes, tienes una responsabilidad muy, muy grande. Sabes que después de esa línea recoges tú el balón, ¿sabes? No lo recoge nadie más que tú. ¿Qué pasa? Que al final llevas desde haciendo desde muy pequeño, ¿no? De estar con esa responsabilidad que mucha gente quizás no lo tiene interiorizado, pero nosotros los porteros sí, sabemos que cualquier error puede ser fatal para un equipo, ¿no? El típico, pues tus compañeros están corriendo todo el partido, están luchando, están tal. Y por un error tuyo, pues el equipo pierde, pero bueno, al final sabemos a lo que nos exponemos desde muy pequeñitos. ¿Y qué pasa? Pues que al final lo tienen muy interiorizado. Por ejemplo, en mi caso, hay épocas que quizá cuando era más joven, pues lo llevaba peor, ¿vale? Porque al final, pues cuanto más experiencia coges y errores que cometes, pues los vas corrigiendo y te los vas tomando de otra forma, no tan tuyo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, cuando más el tiempo pasa, pues te lo vas haciendo pues más light, ¿no? No significa que no me fastidiara igual, me fastidiaba igual, Mm. pero bueno, al final, no sé, la presión a mí me gustaba mucho y no sé, estar ahí, tener esa sensación de estar siempre en ¿no? En el alambre, ¿no? Aquello que sabes qué minuto, yo qué sé, por decirte un ejemplo, ¿no? Minuto 90, 0-1 va quedando fuera de casa y un balón aéreo, pues si vas como un loco a cogerla para que se acabara el partido, pues esas cosas que a veces sale mal, pero cuando sale bien, pues ¡buah! Es una sensación como marcar un gol para un jugador, ¿sabes? Sí, total. O sea, que más o menos eso. Eh, ¿Cómo fue llegar a la cantera del Real Madrid? ¿Cómo fue? Bueno, un poco de sorpresa, un poco sin tenerlo en mi cabeza, un poco pues casi casi sin creérmelo, porque bueno, yo venía de jugar en mi pueblo, en Alcover, de ahí en cadetes o sea, paso de infantil a cadete al Nasti de Tarragona, que al final pues era el equipo, bueno, el club top, ¿no? de la provincia.
pero bueno, era cadete, sí es verdad que era cadete B y estaba con el cadete A, ¿no? Un año mayor y tal. Pero yo fui ahí, pues bueno, a disfrutar, a pasármelo bien y a seguir creciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo firmo en agosto allí y me llegan en noviembre, pues bueno, el típico ojeador de la zona, ¿no? Que se llama Manolo Romero, que aún tengo mucho contacto con él. Y bueno, que era el ojeador del Real Madrid de la zona. Y después de un partido me viene, así tal cual, te lo digo, en el parking me dice que si quiero jugar en el Madrid. Así. Y yo, pues bueno, pues con mis 14 años le digo que sí, ¿por qué no? ¿No? Como, bueno, digo, este tío me está vacilando. Le digo que sí, de tal. Sí, es verdad que él viene ya expresamente porque el entrenador de aquella época en el cadete lo conocía a él, eran conocidos y bueno, le llamó un poco la atención. Dijo, vente a ver a este. No para allá, pero sí pues que lo tuviera un poco en el radar, ¿no? Que me tuviera un poco ahí en el radar. Pero justamente en la zona, o sea, en la época de cadetes de esa época, pues necesitaba un portero. Ya te digo, fue todo muy rápido. Vino a ver, o sea, él le envió los informes a Madrid, vino a verme otra semana lo que es el jefe de ojeadores del Madrid. Y ya te digo, si eso fue principios de noviembre, a finales de noviembre estaba ya en Madrid viviendo. O sea que fue Ostras. todo muy rápido, un cambio muy grande, pasar pues, de un pueblo de 6.000 habitantes, de estar tranquilo en mi casa con mis amigos, mis padres, mi familia, a estar viviendo en un colegio con unas normas, etc., en una gran ciudad, pues te cambia mucho la película, te cambia mucho la vida. Pero bueno, me lo intenté tomar de la mejor, bueno, sabiendo que era un sueño, ¿no? Que era muy difícil llegar, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Ya poniendo la primera piedra que todos ponemos para intentar llegar a ser profesionales. Y hablando también, bueno, de Madrid, que has pasado tú por dos etapas, sí que quería preguntarte, oye, ¿qué tiene el Real Madrid que realmente no se ve desde fuera y que para ti ha sido un aprendizaje o algo que ha podido marcar tu carrera? ¿Qué se ve? La presión. Bueno, no sé si se ve o no desde fuera, pero sabes que seas infantil, seas cadete, seas juvenil, ya no te digo el primer equipo, sabes que en cada partido todos los contrincantes te tienen que, sabes que quieren hacer el partido del año, sabes que van a tener una motivación extra siempre que jueguen contra el Real Madrid o jueguen contra un Barça. Y sabes que tienes que dar lo mejor de ti cada partido porque si no te van a ganar, ¿sabes? Y Ujú. yo creo que es esa presión extra que tienes de siempre ganar. Nunca puedes ir a empatar o, ¿sabes? O perder tiempo en un partido. Eso no, eso no, Sí. ¿sabes? En mi época no te dejaban perder tiempo. Siempre, pues eso, ¿no? Nunca pelearte, o sea, nunca una expulsión por pelearte. Eso se paga también muy caro, ¿no? Lo que es la imagen, ¿no? Porque al final siempre te decían, ¿no? Que tanto dentro como fuera representabas a una institución como el Real Madrid y tenía pues sus normas no escritas, pero sabías cuáles eran, ¿no? Y era un poco pues eso, ¿no? La educación tanto dentro como fuera y bueno, al fin y al cabo yo pasé toda mi adolescencia en el Madrid, que al final es cuando un poco tu personalidad se va creando y yo creo que bueno, me hicieron pues ser un poco la persona que quizás soy hoy. Pero ¿cómo llevas las expectativas que pusieras en el Real Madrid y luego tienes que salir al Español? ¿Cómo se lleva eso y luego el Español al Cádiz? Bueno, yo quise salir. Al final en Madrid, mira, he estado 2 veces y ninguna me han echado, siempre me he ido yo. O sea que bueno, al final o sea, el Madrid es un filtro, ¿no? Empiezas de pequeñito, tú, pero el cuello se va reduciendo y queda filial y primer equipo. Llego al filial, sí que es verdad que también toco el primer equipo pues con entrenamientos y tal, y la época de Capello que viajo también con ellos y, o sea, vivo la experiencia de los Beckham, Zidane, Ronaldo, etc., que eso fue espectacular, convivir con ellos, ¿no? Y viajar con ellos, etc. Pero llegas a un punto bueno, que sí, que estás muy bien en el Castilla, estás ahí, no estaba jugando en esa época en el Castilla, veía que si quería seguir progresando, pues había que salir, ¿sabes? Ya te digo, yo lo digo muchas veces, que fuera del Real Madrid hace mucho frío, ¿sabes? Cuando sales de Madrid hace mucho frío, ¿no? Pero
Pero al final, cuando si quieres curtirte, quieres ser o quieres intentar ser jugador de fútbol o jugador profesional, tienes que salir de ahí y vivir muchas experiencias como las que viví yo o como las que puede vivir cualquier jugador. El cambio es grande, sí es grande, pero al final, como yo lo quise, ¿sabes? No es que diga, bueno, el Madrid te echa, tienes que buscarte la vida porque tal. No, yo quise, pues, salir de la conformidad o del confort y probar nuevas cosas. Al final también era volver un poco a mi casa, a Cataluña, ¿no? Y también, pues, el español, pues todo el mundo sabe, ¿no? La cantera que tiene, el club que es. O sea, no me iba a un club sin saber dónde iba, sino sabía dónde iba, qué posibilidades tenía también de llegar al primer equipo y creo que acerté en irme allí porque al final sí, es verdad que es un cambio grande, pero yo creo que llega un momento que lo necesitaba, ¿no? El cambio ese. Has comentado pues un poco los jugadores que te encontraste en esa primera etapa y como todos sabemos también en la segunda etapa en el Madrid coincidiste con algunos de los mejores jugadores del mundo. Sé que igual es muy difícil responder, pero sí que te quería preguntar, oye, ¿con qué jugador te quedas que sea el que más te haya sorprendido, pues a nivel de calidad, a nivel de profesionalidad, de todos con los que has coincidido? Uf, difícil, ¿eh? Porque tiene mucha suerte. A nivel, yo te diría los dos Ronaldos, creo. O sea, pues, también te voy a decir Modric, Kroos, Benzema, es que claro, es que tengo mucho que elegir. Pero a nivel definición, definir delante de portería, como Ronaldo el brasileño, no he visto. O sea, no he visto un tío que defina con tanta facilidad a la hora de definir. Y rapidez, ¿sabes? Era muy rápido a la hora de definir, ¿sabes? No se liaba, sabía, se iba del recorte, ya sabía dónde tenía que, antes de regatear, ya sabía qué hacer. Y luego Cristiano, pues bueno, al final creo que es un poco, para mí, pero lo he visto desde dentro, es el ejemplo de jugador profesional. Creo que un tío que lo ha ganado todo durante muchos años, Balón de Oro, etc, esas ganas y ese hambre que tiene de cada día mejorar y bueno, ir a un entrenamiento y cualquier ejercicio ¿sabes? Si no salía ganador o si no le salía bien se enfadaba, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? De la personalidad que tiene, del carácter ganador y luego ya también, pues mucha gente que quizá no lo conoce de fuera, que quizá parece un poco prepotente, un poco chulo, dentro la verdad es que es un tío que es un 10, ¿no? Porque es un tío que siempre está para ayudar, tanto a la gente del filial como pues yo qué sé, servicios médicos o gente del club e incluso compañeros que quizá en un momento dado lo están pasando mal, él siempre pues ponía esa mano para ayudarte, ¿no? Y eso dice mucho o sea, no del jugador, sino de la persona, ¿no? Y como jugador, pues tampoco te lo voy a definir porque todo el mundo sabe lo que es, pero quizás sí por tal me quedé con estos dos. Para llevarte un poco por la etapa de tu experiencia, te quería preguntar también el Cádiz. ¿Qué Sí, valoras de tu etapa en el Cádiz? Cádiz, además que estuvo Javi Gracia, que me parece un grandísimo entrenador bajo mi punto de vista. sí. Bueno, Cádiz era el primer club, o sea, como yo pertenecer al primer club de plantilla, porque sí que es verdad que en el español debutó con el primer equipo y tal, pero no era jugador del primer equipo, ¿no? Era jugador del Correcto. filial. Mm. ¿Qué pasa? Ahí llego y soy jugador de un equipo, ¿sabes? Por primera vez soy un jugador de un primer equipo, o sea, de un club, ¿no? De una ciudad. Y claro, cambia mucho de un filial, ¿no? Porque al final en un filial te protegen mucho, ¿no? Cuando va mal la cosa, pues no tienes esa presión ¿no? de afición y tal, y ahí sí que es verdad que es cuando lo siento por primera vez. Después, cuando llego yo, es el año que bajan a segunda B y tienen que subir Sí. sí o sí a segunda A. O sea, o sea, jugar en Cádiz no es nada fácil cuando la cosa está complicada, pero aparte sabiendo que tienes que subir sí o sí, o sea, no hay más. O subes o el club tiene peligro bueno, de complicársele la existencia. Sí. Y ya te digo, experiencia muy positiva. Una primera etapa muy buena que conseguimos el ascenso, como tú has dicho, con Javi Gracia, que para mí es un entrenador espectacular. Aún tengo bastante relación no con él directamente, pero sí con parte de su cuerpo técnico, sobre todo con Íñigo Arteaga, que era el entrenador de porteros en aquella época y aún tengo mucha relación con él.
Y bueno, es un entrenador que apostó por mí en el fichaje, porque al final era una cesión, ¿no? Era una cesión del Español y apostó por mí y decidió pues que yo era el indicado, bueno, el primer año salió muy bien, subimos a segunda división y sí es verdad que al año siguiente pues no pudimos mantener la categoría, a él también lo destituyen y ya te digo, no fue, bueno, estuve 2 años seguidos allí, viví lo bueno y lo malo, ¿no? Del fútbol, ¿no? Que es un ascenso y un descenso. En los momentos malos lo pasas mal, porque aparte de eras joven, Mm. creo que tenía 20, no sé, ahora no me acuerdo, tenía 21, 22 años creo que cuando fui allí. Y bueno, y no es fácil, ¿no? Mantener, y aparte, como hemos dicho antes, el tema de la portería, pues es un poco la presión extra. Pero, pues ya te digo, para mí, ahora ya después de verlo, después de muchos años, pues fue una etapa que creo que me sirvió para mucho, mucho, mucho después sobre todo mentalmente, ¿no? Para mí, mentalmente me sirvió para mejorar. Justo al hilo de lo que acabas de decir, para ti, ¿qué decisión profesional fue un poco la que más te costó o la que tú crees que, digamos, en el otro lado, cuál fue la que tú repetirías sin duda? Bueno, o sea, hasta la etapa por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Que me fui a Inglaterra, hasta esa etapa, por Mm. ejemplo, claro, yo estaba en el Español, ¿no? Y claro, Mm. Me ceda a Cádiz, pero claro, en esa época tú eres jugador profesional, vamos a hablar así, pero estás en un alambre, porque aún no has demostrado nada a nadie, no has demostrado unas, Mm. ¿sabes? Y esos años, o sea, sabía que cada año que yo me iba cedido, el año que no jugara, pues se podía complicar mi continuidad en el español, que al final es lo que yo quería, ¿no? Seguir el español y tener una oportunidad allí, ¿no? Y me acuerdo yo cuando voy a Cartagena, después de Cádiz voy a Cartagena, Sí. con un descenso el año anterior, quedándome un año de contrato en el español, ¿sabes? O sea, yo tenía todas las balas gastadas, o sea, no había más. Mm. O en Cartagena jugaba y lo hacía bien, ¿vale? O mi presencia en un primer equipo como el español, pues no me renovaban el contrato y chao, y búscate la vida, ¿sabes? O sea, que yo creo que ese fue el momento de máxima tensión, de máxima dificultad y que menos mal que acerté, ¿sabes? Porque al final pues, te vas a otro club, que se puede decirte que es un Sporting, ¿no? Por decirte algo. Y el entrenador pues no confía en los porteros jóvenes y se trae a un veterano y estás Ya. liquidado, ¿sabes? O sea, que tuve suerte que ahí estaba Juan Ignacio Martínez, Jim, no sé si os acordáis que estuvo en el Sí, Levante, lo, etc. lo he entrevistado también. Ah, sí, gran tipo, Y o hablo sea, con él. Con él es hablo, con un, él hablo, me llevo bien, me llevo bien. es un gran tipo, un fenómeno que Sí, me ayudó muchísimo sí. y ya te digo, apostó, o sea, bueno, llegué el último día de mercado también, o sea que fue todo un poco precipitado, me salió Joder. justo eso, sí, sí, si no me quedaba ahí en el español, pues con Pochettino, pero me quedaba de tercer portero. Ujú. Mm. Y yo con esa edad yo sabía que el tercer portero ahí estaba, ¿sabes? Es lo que te decía, ¿no? O confort o buscarte un camino, ¿sabes? Y yo pues siempre he apostado más por el camino que por el confort. Y ya te digo, me salió bien, pero eso fue la decisión quizá que más acerté, ¿no? Porque ya te digo, porque creo que se dieron todo, se dio que fui a un buen equipo, un buen entrenador, me salió un buen año y aparte pues luego el español me renovó y al año siguiente pues ya me quedé como jugador del primer equipo del español, ¿no? O sea que fue todo muy, muy redondo, muy arriesgado, pero al final pues salió bien. A mí la etapa que más me gusta es la del español, del año 2013 a 2015, donde eras uno de los porteros mejores valorados de la liga. ¿Para ti es también tu etapa dorada como opino yo o no? Sí, 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 sí. Sí, fueron 3 años, 3 o 4 años muy buenos. Sí. Y aparte, pues eso, me sentía el rey del mambo ahí. No, al final al final la confianza va para, yo creo que para un deportista, ya da igual el deporte, si un deportista tiene confianza, tiene mucho ganado. Y en esa época pues se juntó pues que creamos unos buenos grupos de jugadores en el español y aparte pues yo me sentía con mucha confianza, también los entrenadores me dieron esa confianza y aparte pues eso, ¿no? Me sentía como un poco una sintonía muy buena con la afición, el club y yo. Una cosa que te voy a decir rápida. Ahí encumbrasteis a la élite a Poquetino ahí, ¿eh? Luego tuviste también a Sergio González y a Aguirre, pero a Poquetino a partir de ahí ya salió al Sí, Southampton y fue para sí, sí. arriba.
Sí, y mira que o sea, lo destituyeron cuando yo Sí, estaba allí. sí, Pero la verdad es que, bueno, Pochettino tenía, bueno, tiene un estilo y una forma de entrenar que es muy, muy buena. O sea, y aparte luego, pues, cómo te convence, ¿no? Y cómo hablan los jugadores, cómo gestiona el grupo, la verdad es que es muy bueno. De ahí, ya te digo, de ahí se fue a Inglaterra y de ahí ya hizo todo lo que hizo, ¿no? Llegar a final de sí. Champions, PSG, seleccionador de Estados Unidos, o sea que no me sorprende porque sabía de lo que era capaz. Y luego, No sé bueno, si la respuesta que me vas a dar a esta pregunta casa un poco con lo que hemos dicho antes de tu época más dorada, pero sí que quería preguntarte, oye, ¿en qué época de tu carrera sentiste que creciste más como portero? bueno, pues te diría pues, los años de segunda división, ¿eh? De Ujú. segunda B, o Ostras. sea, o sea, pues, claro, todo eso me sirvió para cuando yo luego llego a la élite, vamos a llamarla así, a primera división, ya tengo un recorrido, ¿sabes? Tengo un recorrido en segunda división no sé, jugué 3 años o así en segunda y te curte la segunda división. A lo mejor la gente que no conoce la segunda división te dice, no, ¿sabes? Como que no la valoran, ¿sabes? Pero jugar en segunda división es muy difícil. Ujú. Y segunda B o primera red, pero yo me acuerdo de la segunda B de aquella época, que yo, por ejemplo, jugué la segunda B de tanto de Andalucía como la de Cataluña, y es que Ostras. había muchos muy, muy buenos equipos y muy buenos Sí, sí. jugadores. Y ya te digo, todo eso yo creo que me curtió para luego llegar a la primera división y estar preparado para ello, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando debuté en primera con el español, pues tuve que jugar 4 partidos por la lesión de compañeros y que Kameni estaba en Copa África. Y claro, yo jugué esos 4 partidos y yo pensaba que ya estaba en primera división, que eso ya era, ¿sabes? Que era, vamos, que ya estaba, que ya había llegado, ¿no? Y que va, para Sí. nada. Después me costó, pues eso, 3 años más después para volver a jugar un partido en primera división, ¿no? O sea, imagínate lo que cuesta. O sea, pero ya te digo, yo creo que la etapa que más me marcó, la que más valoré para luego llegar fue la de segunda división. Que me ha hecho, ha sacado el ejemplo de Camini, sí que es cierto que también me interesaría conocer, que seguro que me dices que muy buena, pero cómo era tu relación también con Kameni o incluso con Keylor Navas, que al final fueron también dos épocas muy buenas, pero que igual a ti te costó quizás encajar más en el equipo u otros motivos. No, mira, Kameni es un tío, o sea, ahora estoy haciendo con él el curso de entrenador, porque nosotros queremos ser entrenador de porteros, pero tienes que hacer un curso de entrenador primero para luego meterte en lo otro, tal. O sea, lo conozco hace muchos años y, bueno, yo tengo es que, aparte, tiene mucha suerte porque con todos los compañeros, porque al final, tú lo sabrás, dentro está el equipo y luego están los porteros. O sea, que Ujú. es un equipo aparte, ¿no? Porque al final pasamos muchas horas juntos, nos entendemos, sabemos tal, pero sí que es verdad que siempre he tenido un respeto cuando yo he jugado, he tenido siempre un respeto de los que han estado de suplentes y luego yo también he tenido un respeto grande para el que ha jugado, ¿no? He intentado ayudarlo en todo lo que pudiera. Pero ya te digo, como por ejemplo con Kameni, también he estado con Gorka Iraizoz, que me parece también otro pedazo portero, Sí. Ujú. con la época de Iñaki Lafuente, también de Athletic de Bilbao, que es cuando también estuve en el español. Pero ya te digo, he intentado mucho aprender de ellos, porque al final era el joven en aquella época. Kameni, ya te digo, no, o sea, aparte de lo gran portero, era un tío muy humilde que siempre te intentaba, pues, o sea, que no, cualquier cosa que hacías mal, él te intentaba, pues, mejorarte, ¿no? Entre comillas. Sí. Y nunca, pues, no eras como, bueno, está ahí el chaval y ya está, que lo haga y listo, sino siempre te daba consejos. Ujú. Y eso también, pues, es de agradecer, ¿no? Y con Keylor también, pues bueno, una relación muy buena. Al final los dos somos de la misma edad. Yo creo que hasta llegar al Real Madrid un poco los caminos que llevamos son muy parecidos, ¿no? Porque al final explota en Levante, yo exploto en el Español, pero él viene de jugar en Albacete en segunda, yo de Cartagena acá, o sea que un poco esos caminos son parecidos, nos habíamos enfrentado muchas veces y nos entendemos muy bien, tanto los dos como con Rubén Yáñez, que ahora está en el Sporting, Ujú. que estaba en aquella época de tercero, como hicimos un
un buen trío, ¿no? Y eso también para trabajar y para que el trabajo salga y que el rendimiento surja, pues yo creo que si hay un buen ambiente de trabajo, pues es Ujú. fundamental, ¿no? Y creo que ya te digo, nunca he tenido ningún problema con ningún compañero de portería y creo que eso también es, o sea, he tenido mucha suerte, ¿no? Porque también me han contado muchas veces algún compañero pues que le ha tocado un compañero, pues que no le sentaba bien el no jugar y al final, pues, lo pasas mal, ¿no? Porque tú no tienes la culpa de jugar y que él no juegue, ¿no? Pero bueno, al final cada uno ya luego la personalidad de cada uno hace lo que hace. Cuando te ficha en esta segunda etapa del Real Madrid, ¿te ficha con Sí, algún rol o no te ficha con ningún rol asegurado? no con ningún rol. Me ficha porque, bueno, al final tienen ahí, se va Iker, justo cuando se va Iker, pues coincido que yo pues soy también internacional, estoy un poco en los porteros top de la liga, ¿no? Entre comillas. Mm. También tienen o sea, al yo salir de ahí, pues cuando haces ese tipo de traspasos cuando eres joven, pues tienes como una opción de recompra, ¿no? Que te dura X Sí, sí, años, sí, sí. ¿vale? Y ellos la tenían y bueno, al final tampoco en aquella época en español el dinero no sobraba, estaba claro que no sobraba. Claro, sí, sí. También te diré bueno, que al final antes del Madrid me podía haber ido libre, creo que fue el año anterior, pero nunca, o sea, sí, yo tenía claro que si me iba del español me iba a ir dejando dinero, nunca yéndome libre porque creo que o sea, se portaron muy bien conmigo cuando estaba en esas cesiones y quizá lo más fácil era deshacerse de un chaval y listo y bueno, al final eso, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y creo que el español, pues hay que agradecerle gran parte de mi carrera, ya te digo. Y luego, pues ya te digo, renové, yo pensando que iba a estar allí, pues mucho tiempo más. Surge la opción del Real Madrid, se habla con el español, se habla con el club, ¿no? Y bueno, al final ese dinero iba bien para la entidad y yo también era una oportunidad de vivir otras experiencias, estar en el mejor club del mundo, pues tampoco no te vienen cada día, ¿no? A fichar. Correcto, sí, sí. Mm. Ujú. Y bueno, al final decidimos entre todos, pues tomar esa decisión y traspasarme allí. Que hay dos, ¿no? Hay dos opiniones, ¿no? Que siempre se va a decir, no, pues si en español tal, eras tal, no sé qué, te hubieses quedado, hubieses triunfado, o sea, hubieses seguido jugando, etc, etc. Y quién te dice que luego llega un entrenador y te dice que, ¿sabes? Ujú. Y luego te quedas con hostia, podía haber firmado el año pasado con el Madrid, no firmo, y ahora viene un tío y no me pone, ¿sabes? Al final tomas decisiones y al final crees que tomas la más correcta, yo te digo, es una decisión que quizá parece fácil, pero no, para mí no lo fue, porque No, al final no, era, no. ¿sabes? Cuando tomaba el Madrid, si te viene el Madrid, Sí. firmas y chao, ¿sabes? No, no. Para mí, al menos, no era fácil porque al final te digo, era feliz en Barcelona, me sentía muy cómodo, era un tío importante en el español y bueno, y pasas un poco, pues no es eso, ¿no? Lo de, no sé cómo se llama, lo de cola de león o La de cabeza de Le- ratón, no sé cómo es, sí, pero cola de león, da cabeza de igual. ratón, justo. Sí, sí. Pero bueno, tenía que decidir un poco, ¿no? Y al final, pues eso, firmo por el Madrid y bueno, al final sabiendo que es muy difícil ser titular, estaba claro porque aparte, pues bueno, que le hace el primer año que yo llego, hace un temporadón de locos, o sea, Sí, terrible. sí. Pero bueno, al final entiendo mi rol, es un rol bueno, al final lo tienes que entender, ¿no? Y ayudar en ese rol que tú tienes, pero bueno, tampoco, o sea, al final en 3 años jugué 50 partidos como Ujú. segundo. ¿Sabes? Que a lo mejor un segundo en otro equipo está 3 años y juega 10, ¿sabes lo que te digo? Correcto, sí, sí. Y además tres Sí, sí. Champions, Liga, Mundialito, o sea que Sí, no, tampoco es. bueno, Sí, aparte, ya sí. te digo, si tengo que llegar a una época en el Madrid, o sea, llegué en la mejor época, Sí, Las tres sí. Te seguidas. quiere decir que al final eso también. Y ¿sabes? la plantilla, 11 jugadores no ganan ligas ni nada. Quien sea No, mundialista lo sabe. Lo sabe de está claro, sobra. pero bueno, que al final lo fácil luego es, no, que Ya, ya, chupadillo, pero tal. hay que Pero estar bueno, ahí. Mm. pero claro, hay que estar ahí y ya te digo, uno de los años juega 20 partidos.
Ujú. Creo que fue el segundo año que es cuando ganamos Liga y Champions, jugó 20 partidos, ¿sabes? O sea, que no son uno ni dos, tío, son 20. Sí, ¿Sabes? sí. O sea, que eso también yo creo que Zidane tuvo mucha culpa, ¿no? De que hizo que ese año el equipo, pues, estuviera todo el mundo, o sea, creo que aprovechó muy bien la plantilla que tenía, porque era muy amplia, pero con mucha calidad, y Sí. creo que lo hizo muy bien porque nos hizo sentir a todos importantes, ¿sabes? Ujú. Y ya te digo, pues sí, o sea, no jugué todo lo que yo esperaba. Como títulos ya no pido más porque no había más, solo quedaba poca cosa más. Pero bueno, al final ya te digo, en 3 años y algo jugué 50 partidos, o Sí. 49, no me acuerdo. O sea Ujú. que es lo que te digo antes. A lo mejor en otro club, pues un suplente, un segundo portero, o en otra época en el Madrid, un segundo portero no jugaba 50 partidos en 3 años. ¿No? Jugaba mucho menos. Pero ya te digo, al final tomas decisiones, tomé esa de firmar y con todas las consecuencias positivas y negativas, ¿sabes? Al final también, pues jugar en el Madrid, pues la presión es extra, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Y más ahora con la época de redes sociales, o la Sí. época, ¿sabes? Eso era o mentalmente eras fuerte o te liquidaban, ¿sabes? Porque cada partido que tú jugabas o tal, incluso casi sin jugar, ya te rajaban, imagínate cuando era un partido y no, o el equipo perdía 3-1, o sea, ganaba 3-1, pero te metían un gol. Y eso ya era, ¿sabes? Si te metes en redes sociales era un festival. Pero bueno, al Mm. final eso tienes que llevarlo de la mejor manera. Si sabes que te afecta, no mirarlo. Y si sabes que no te afecta, pues a veces lo miras para reírte un poco. Pero ya te digo, no sé, ya te digo, las tomas de decisiones fueron las que fueron y ya está. Y luego, ya un poco, pues por cerrar o por sacarte más de, sobre todo, actualidad, de los porteros actuales, si tuvieses que quedarte con alguno quizás que se asemeja a tus características, alguno que creas que es de lo más top, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo creo que ahora mismo, para mí, Courtois está en un nivel, o sea, no ahora, sino lleva muchos años a un nivel espectacular, con operación de ligamentos de por medio, con operación de meniscos de por medio, que no es fácil, aparte con la altura que él tiene, pero es que está a un nivel, no sé, que no baja nunca. O sea, siempre es, o sea, bueno, aparte de la final de Champions de Liverpool, que eso ya fue, ¿sabes? O sea, te sale el partido perfecto en una final de Champions, o sea que eso ya fue terrible, ¿no? Pero para mí yo creo que él sigue siendo el número uno. Pero sí que es verdad que bueno, que ahora tenemos, por ejemplo, en España una muy buena salud en la portería. Bueno, Unai, David Raya, Roberto del Chelsea, bueno, John García. Remiro, Joan García, está claro, está haciéndolo muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo hizo en el español súper, súper bien y la verdad es Sí, que bueno, yo pensaba personalmente que le iba a costar más un poco entender un poco el estilo Barça y ser determinante, ¿no? Porque al final Madrid-Barça sabes que te llegan dos veces súper sí. claras y, ¿sabes? Pero es que lo está haciendo espectacular. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. O sea, me fastidia, entre comillas, pero bueno, o sea, lo conozco, lo he saludado, he hablado con él Sí, una vez y tal, me parece un tío muy, o sea, muy normal, que al final la toma una decisión complicada, no era nada fácil. Unos lo respetan, otros no, unos le gustará menos, otro más, pero toma su decisión, ¿no? Y al final tomó esa decisión con todas las consecuencias que tenía negativas y ahí está. O sea que, o sea, por, personalmente me gusta que lo esté haciendo bien, como grupo no mucho, pero bueno, como colega de portería o sea, me ha sorprendido porque al final, claro, no es lo mismo, pues eso, ¿no? Que te lleguen 5 o 6 veces, que te lleguen una o dos, como le llegan a veces y estar a ese nivel. Te quería preguntar una cosa. Se habla mucho del nivel entrenador del Real Madrid, de los gestionadores que solo funcionan, gestionador de grupos como Ancelotti, Del Bosque, Zidane. Cuéntame, Zidane, como entrenador, tú, que como se comenta, que has estado dentro, ¿qué opinión Sí. tienes? Bueno, yo creo que eso, mira, Zidane es que, claro,
con la presencia de él ya te hacía entrenar al 100%, ¿sabes? Porque, bueno, tiene ese aura, tiene esa personalidad que te hacía, o sobre todo al grupo, ¿no? Pues también todo el mundo lo respetaba mucho, muchísimo. Y aparte, ya te digo, como creo que fue un gran gestor del grupo, porque como te he dicho antes, ¿no? Lo de aprovechar mucho las plantillas, ¿no? No quedarse con 12 13 sabiendo que las ligas, o sea, las temporadas son muy largas y hay muchas competiciones, lo hizo muy bien. Pero luego su cuerpo técnico y él, hostia, tenía entrenamientos muy dinámicos, entrenamientos muy buenos y que creo que congenió muy bien el tipo de jugador que tenía con el tipo de entrenamientos que él hacía, ¿sabes? O cómo preparaba los partidos. O sea, al final tampoco, ya te digo, no le vas a decir a Modric cómo se tiene que posicionar en un partido o en otro. Pues él te daba las pinceladas, pues yo qué sé, pues, no sé, por decirte un equipo, ¿no? Jugabas contra el Depor. Pues sabías que a lo mejor pues te decía, ¿no? Un poco por posiciones, tal, pues cómo jugaban todos, cómo les ibas a atacar según jugaras fuera o casa pero ya te digo, luego los entrenamientos sí que eran muy dinámicos y los ejercicios yo creo que muy hechos a la medida de la plantilla que tenía. Pero y también estaba claro que en este tipo de equipos tampoco puedes quizá, ¿cómo te diría? Sacar todo tu arsenal ¿sabes? De modelo de De juego. conocimiento. Sí, tú todo esto No, es en el de conocimiento de aplicarlo y decirle a cada juego lo que tiene no, que hacer. no Claro. puedes tampoco, porque primero no tienes Mm, tiempo. Juegas cada 3 días, ¿sabes? El Ujú. único tiempo que tienes un poco de tal es en pretemporada. Y lo aprovechas para, bueno, pues para saber, para hacer un poquito tu modelo de juego, cómo quieres salir, cómo quieres presionar, para poder trabajarlo, pero todo lo demás o lo haces en vídeo un poco con pinceladas o no te da para el campo, el Ujú. día a día, ¿sabes? O sea que, no sé, así, no sé si me he explicado bien o no, pero un sí, 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 yo poco, creo sí. que sí. es un poco eso, ¿no? Son entrenadores, Mm, tanto equipos top que juegan Champions y Liga y Copas, que mm. quizá no puedes sacarle, o no puedes tú, ¿no? Quizá, Xavi Alonso, ¿no? Por ejemplo. Pues a mí me ha quedado un poco joder, si allí en Leverkusen juegas así, juégalo aquí, ¿sabes? A ver cómo sale, como jugó en el Mundialito, ¿no? Que al final Ujú, sí. sí que puso ahí defensa de tres, etc. Y se le veía pues un poco el concepto que tenía el Leverkusen. Pero durante el año no lo he visto. Eh, Quizá también por lesiones o que no se atraía con los jugadores que tenía, no sé. No sé el por qué, porque tampoco estoy dentro, no sé cómo tal. Pero bueno, me hubiese gustado verlo más. Ahora veo a Álvaro Arbeloa, que también ha sido compañero mío, y le deseo lo mejor, ¿eh? Y ojalá le vaya espectacular. Pero sí que quizá Xavi, pues bueno, me ha faltado verlo un poco más en su estilo, ¿no? En su estilo de Alemania. Pues Blanca, no sé si tienes alguna más para cerrar. Si no, Nada más, todo perfecto. la última que te lanzo, ¿cómo vives el retiro? Hostia, pues yo estoy de escándalo, tío. Estoy muy bien. Estoy muy bien, tengo fines de semana, no sabía lo que era un puente, no sabía lo que era una Ostras. Semana Santa, ¿sabes? El 26 de diciembre ya nos tenemos que ir, o en Inglaterra no había parón en Navidad. No, bien, descubrí, o sea, formándome también. Hice un curso de director deportivo hace un par de años. No creo que sea director deportivo, pero bueno, al final tienes que irte, ¿sabes? Sabiendo Formando, lo que ¿no? hay sí, sabiendo lo que hay por fuera. Aparte tienes tiempo libre, pues lo aprovechas. Bueno, sacándome el título de UEFA BIA de entrenador para pues también formarme como entrenador de porteros. O sea, bueno, tocando un poco todo lo que hay fuera, porque yo creo que la vida ¿no? Mi futuro creo que va a ir un poco relacionado, no sé en qué grado, no sé si tal, pero bueno, sí que es verdad que me gustaría, pues tema entrenador de porteros, pues me gustaría, pues bueno, intentarlo, probarlo y saber qué, ¿no? Saber si me gusta o no. Y luego también, pues trabajando en la liga también ahora, como comentando partidos de segunda división con ellos. Y sí, me llamaron justo, ya digo, el año que lo dejé entre comillas,
Pues tampoco nunca he anunciado el retiro. O sea, tampoco a lo mejor os sorprendo y juego de aquí a un año, que no creo. No, pero o sea, siempre he sido muy, como muy, bueno, muy reservado en esas cosas, ¿no? Que tampoco no sé, o sea, decirle a la gente, tampoco soy mucho de redes sociales ni nada, y decir me retiro, ¿sabes? Como si fuera la muerte, entre comillas, ¿no? Pues tampoco Ya. me apetecía. Y al final ya te digo, justo lo dejé un poco y me llamaron de la liga para eso, para saber, o sea, saber si quería yo, pues eso, los fines de semana comentar partidos en segunda división y ahí estoy, llevo ya 2 años haciéndolo y nada, divertido. Tampoco me quita mucho tiempo entre semana, es más los fines de semana y la verdad es que guay. La verdad es que bien, me faltan horas, te diría. Bueno, pues Kiko, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos mucha suerte y un Eso fuerte es. abrazo. Y ha sido un Nada, placer. vosotros, nada, Gracias. vosotros. Muchas gracias. Claro.